La cultura se rige por sus propias normas y tiempos. Resulta imposible predecir qué obras, autores o artistas serán flor de un día, cuáles serán rescatados por generaciones venideras y quiénes seguirán vigentes en el mundo que viene. Por ejemplo, ¿pensaba Tomás Morales que un siglo después de su fallecimiento seguiría siendo tan recordado y admirado como para contar con una calle, un instituto y su propia casa-museo en la que nos encontramos? ¿O que en pleno 2022 se produciría un documental dedicado a su figura? ¿Y todos estos reconocimientos son suficientes como para que las nuevas generaciones sepan quién fue Tomás Morales? ¿Hasta qué punto conocemos su obra poética y sus logros? Hoy charlaremos con expertos en su vida y obra que nos explicarán el porqué de su importancia. Hablaremos de la inmortalidad literaria, de qué depende alcanzarla y qué significa. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Solo publicó 2 obras en vida antes de su prematura muerte a los 36 años, pero fueron suficientes para convertir a Tomás Morales en uno de los principales poetas de la literatura hispánica y en el iniciador de la poesía canaria moderna. Hay que decir que Tomás Morales no solamente es el gran exponente de la poesía española, sino el gran exponente de la poesía hispana. A este lado del Atlántico, incluyendo Madrid, París, por donde entran los vientos renovadores de Rubén Darío, él es, digamos, su discípulo más aventajado, el que con intuición, con empatía, adquiere las bases de este nuevo movimiento del modernismo, al punto de que la consigna tan lúcida del nicaragüense, de Rubén Darío, de que hay que cantar, hay que escribir, no como los papagayos cantan, sino como las águilas callan, en su caso como los guirres callan, ¿no? Y en este sentido, bajo el sonoro atlántico, está la sustancia atlántica, la materia atlántica. Él vincula ese aire de renovación del modernismo a los orígenes de Cairasco de Figueroa, de la fundación de la poesía canaria, a finales del 16-17, él en finales del 19-20, ¿no? Que Cairasco inaugura la espacialidad, la poesía del espacio, lo ve todavía a vista de pájaro, y esto, digamos, que lo baja a ras de tierra Tomás Morales mirando hacia el Atlántico, mirando de frente hacia el océano, ¿no? Un siglo después de su muerte, su figura sigue siendo ampliamente recordada, y nosotros hemos querido rendirle un pequeño homenaje en un programa especial del Mundo que Viene, donde nos ha acompañado Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Moreno, administrador único de Radio Televisión Canaria, Osvaldo Guerra, poeta y guionista del documental La celeste quietud de las cosas, la profesora Nayara Luján y Leonor Morales, Nora, nieta del genial poeta. Antonio, presidir el Cabildo en el año en el que toca significar a uno de los autores más importantes, no solamente evidentemente de la literatura española, sino por supuesto de los nacidos en Gran Canaria, una buena responsabilidad pero un bonito reto también, ¿no? Sí, sin duda, y además el Cabildo, ¿no?, ha tenido siempre una presencia importante en el mantenimiento del legado de Tomás Morales. Siempre digo, es un placer, ¿verdad? Y emociona siempre estar en esta casa, ¿no?, donde mayor centro de conservación y divulgación de la obra del poeta canario más importante del siglo XX. Y claro, era una enorme responsabilidad, pero la presencia de Tomás Morales en Gran Canaria, ¿no? Tomás Morales en el instituto, Tomás Morales en la vela latina, Tomás Morales en uno de los paseos principales de la ciudad, en Agaete, y llega ese centenario de su fallecimiento y no podíamos permanecer al margen.
Para mí, sin duda, ha supuesto un enorme honor poder haber participado de un equipo extraordinario que ha estado detrás para conmemorar este año de fallecimiento de Tomás Morales, ¿no? Sin duda, son de esos hitos que marcan el trabajo de un mandato en el Cabildo de Gran Canaria. Y desde luego, sin ningún tipo de duda, me parece que nosotros tenemos la obligación, todos, ya no solo las instituciones públicas, ¿no? Lo tienen los colegios, lo tiene la sociedad civil en general, ¿no? El mantener la figura de este hombre que además tiene un carácter poliédrico, pues estamos hablando del mejor poeta, pero también profundizó en el teatro, pero fue un médico, conocido prestigio también. Y político, podríamos decir, ¿no? Iba a decir, eso también fue vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria. Fue un hombre además comprometido políticamente, un hombre que supo defender las ideas liberales y ponerse de lado de los aliados en la Primera Guerra Mundial. Entonces fue un hombre de compromiso social y político también, no solo con la literatura, ¿no? Con lo que no contaba Tomás Morales era con el medio audiovisual ni con una televisión para que sus poemas llegasen tan lejos como pueden llegar ahora. Paco, ahí en lo que estábamos hablando de el reto de amplificar y de afianzar el legado de Tomás Morales, qué bonito también que la televisión canaria pueda estar ahí y también jugar un papel importante en todo esto. Bueno, es un poco lo que contaba ahora Antonio, lo que hemos visto en toda la hora que nos ha precedido anteriormente, pues todo ese recorrido vital de alguien que con 36 años hizo todo eso, fue vicepresidente del Cabildo, fue médico, generó una literatura que hoy en día sigue plenamente vigente y cada vez cobrando más valor, y yo creo que una de las misiones de la radio televisión pública tiene que ser justamente eso, no solo reflejar la realidad de lo que somos, sino por qué somos como somos, y Tomás Morales es alguien que ha contribuido a construir una herencia de lo que significa crear en unas islas, y además toda su obra literaria tiene ese concepto insular muy enraizado de manera absolutamente transversal. Que con 36 años consigas que 100 años después siga siendo un referente de la cultura no solo española, sino de todo lo que tiene que ver con el modernismo, que está a la altura de Rubén Darío en lo que pudiera ser toda su obra artística, pues yo creo que si no la ponemos en valor ahora, no sé qué otra cosa deberíamos poner en valor, ¿no? En el documental La celeste quietud de las cosas, Tomás Morales vuelve a cobrar vida, aunque con los rasgos del actor canario Saulo Trujillo. El hecho de interpretar a Tomás Morales supuso un reto tan bonito como complicado, sobre todo porque conllevaba una responsabilidad y una presión muy grande por querer hacer justicia de la mejor manera a una figura tan grande en la literatura canaria como lo es Tomás Morales. Entonces, para que el punto de partida no fuera tan intimidante, mi primera pauta a seguir fue restarle importancia a todo lo que significaba Tomás Morales, restarle importancia, entre comillas, evidentemente, y, digamos, desmitificar para poder sumergirme en su universo de la forma más natural posible y ofrecer al público a un Tomás Morales lo más humano que se pudiera. Ofrecer y plasmar esa imagen de artista emprendedor lleno de miedos, plasmar esa faceta de padre, esa faceta de político, esa faceta de amante, de la forma más natural y humana posible. Hay muchas cosas emocionantes del documental que hemos podido ver ahora en la televisión canaria. Una de ellas es, aunque sea jugando con la imaginación, pero por fin ver a Tomás en movimiento, ¿no? También pues declamando sus propios poemas con sus compañeros de aventuras y también con sus propios enemigos del mundo literario, pero crear esa vida, desde el reto que se tiene también de dar desde la televisión canaria voz a los elementos de nuestra cultura. La frustración que nos queda era que esa voz estaba apagada, y que bien, aunque sea utilizando elementos actorales, que Tomás esté en vida ahora también, ¿no? Yo creo que si Tomás hubiese vivido estas generaciones, probablemente además de poeta y además de todo eso que hemos escrito, también seguro que el audiovisual hubiese sucumbido a todo lo que se puede hacer, a lo que hemos visto, ¿no? Hoy en día
puedes recrear incluso a personas que hemos visto deepfake de Dalí, por ejemplo, o de Lola Flores. Evidentemente no dejó, aunque me consta que se sigue buscando rastro audiovisual que pudiera haber dejado, pero en 1921 todavía el cine estaba muy poco desarrollado y hasta ahora no se ha encontrado. Pero estoy seguro que si fuera un hombre del presente sería un hombre muy vinculado al arte audiovisual. Ese es uno de los aspectos importantes también del documental de la celeste quietud de las cosas, Osvaldo, el constatar que se sigue en la esperanza de encontrar material audiovisual de Tomás Morales. En este caso, creamos nuevo material, se rescata algo también y luego se abre una ventana ahí hacia el futuro, ¿no? Sí, desde luego. Nosotros hemos intentado, como se ha visto, que se plasmara en el documental una línea que podríamos decir que es la de la investigación. Con dos actrices, evidentemente, que están haciendo ese recorrido por todo ese hipotético material audiovisual, incluyo fotografías fijas, pero también vídeo, que pudiera existir. Y nos puso en la pista un documento que se ha exhibido ahora en el documental, que es de Tomás Gómez Bosch, que era casi como si dijéramos el fotógrafo particular de Tomás Morales, que está filmado y que no se ha divulgado nunca, y que, bueno, se filmó 3 o 4 añitos después de la muerte de Tomás, pero a ver, como se acaba de decir, murió con 36 años, si hubiera vivido un poco más, él hubiera estado en ese documental, en esa filmación. Y luego tenemos la pista de unas cuantas filmaciones también, que bueno, nunca se sabe si lo que nosotros estamos recreando ficcionalmente, pues a lo mejor dentro de unos años se consigue demostrar a ese nivel de la investigación. Es difícil porque se ha perdido muchísimo, pero esas pistitas están dejadas ahí como un homenaje precisamente al mundo de la cinematografía. Sí, para nosotros es emocionante decir que nos encontramos ante un pasito más en esto de reivindicar el legado, y que crezca además el legado audiovisual de lo que significa acercarse a la obra de Tomás Morales, que no significará para la propia familia. Y aquí tenemos a Leonor, a Nora, como la conocen, pero subrayo lo de Leonor porque evidentemente Leonor, la mujer de Tomás Morales, y creo que no la única Leonor en la familia. No, que van, Leonor y Tomás son como los hongos. Hay muchos, pero vamos, para nosotros es sumamente emocionante. Y quiero decir 3 cosas. Daré las gracias al Cabildo, a la televisión, a todos, desde el primero hasta el último que haya trabajado para que esta memoria siga viva. Gracias a ustedes sigue viva, porque si no se hubiese perdido. Así que todo mi cariño y todas las gracias del mundo. Claro, porque toda familia, sobre todo familias de personajes públicos, de artistas, luego se quedan con ese miedo, ¿no? Que decir, oye, ¿qué pasa si se olvidan? Ya. Para nosotros siempre será importante, para ustedes no hay que explicar quién fue Tomás Morales, hombre, pero no sé si a veces han tenido ese miedo y ahora ven que la cosa está bien, que está bien afianzado, que hay buenas raíces ahí. Que sí, y que seguirá adelante porque está puesto en los colegios, que es muy importante, porque yo sé, por ejemplo, en el colegio donde estaban mis nietos, que todos tenían que leerse una poesía de Tomás Morales. A mí eso me llegó al alma, porque en mis tiempos no se hacía esas cosas, y eso es pues gracias a todos ustedes. Tomás Morales, por suerte, nunca ha caído en el olvido. Más aún, se ha convertido en fuente de inspiración para muchísimas personas, como la escritora y presidenta ejecutiva del Ateneo de Las Palmas, Beatriz Morales. ¿Qué significa para mí la obra y figura del poeta modernista Tomás Morales Castellano? Entre otras cosas, significa grandilocuencia, la capacidad de ver lo bello en algo pequeño y cómo algo niño puede ser enorme, puede ser grandilocuente. La capacidad de ver en el mar un lenguaje propio, porque él no solo elaboró una poética propia, también hizo música con la palabra poética. Y eso es algo que a mí me ha inspirado personalmente como lectora y como escritora. El legado que nos ha dejado Tomás Morales a la sociedad canaria es, entre otras cosas, la posibilidad de reconocernos en distintos paisajes. La literatura en él tiene una herramienta, tiene una vía aplicada para ver un sentimiento identitario, como el mar, el campo, la ciudad. Son distintos paisajes bellos, sí, pero el paisaje humano, que es el que se adentra en el resto de paisajes, está ahí,
en su poesía. Y ahí estamos nosotros. La capacidad, por lo tanto, de ver en la música una vertiente histórica, donde ver cómo hemos ido poco a poco evolucionando como personas y como sociedad. Y creo que ese es el gran conocimiento que nos queda de Tomás Morales, cómo la belleza de su palabra es un discurso propio. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? Más allá de que les suene el nombre, ¿saben quién fue Tomás Morales? Sus logros, sus obras, su importancia para la literatura, ya no solo canaria, sino a nivel mundial. Hablando de colegios y de tener que leer una obra de Tomás Morales, Nayara aquí con nosotros, eres profesora de instituto, ¿verdad? Sí, efectivamente. Aparte de que estamos en la Casa Museo Tomás Morales, has estado trabajando en el departamento educativo, sabes bastante de lo que es, te iba a decir, no sé si meter con calzador o simplemente estar reivindicando algo que es totalmente natural, de que los chicos, las chicas se enfrenten a la obra de Tomás Morales. Sí, vamos a ver, la obra de Tomás Morales para los adolescentes no es sencilla, entonces es una literatura que hay que hacer acompañada, que hay que leerla acompañada, y para eso estamos los docentes, ¿no? Yo trabajo en el Instituto de Terror y ahí empezamos a trabajar la literatura canaria, pues desde primero de la ESO, con poemas más sencillos de Tomás Morales, los que dedica a esta casa, a sus vivencias cuando era niño, y terminamos cuarto de la ESO dando y trabajando el modernismo y acompañando a los alumnos y a las alumnas a leer, a interpretar y a conocer. Justo esta semana me pasaba que preguntaba autores, ¿no?, de la literatura, y ahí salían en tercero de la ESO ya Natalia Sosa Ayala, Tomás Morales, y entonces te das cuenta de que si trabajas desde primero con ellos, desde primero de la ESO, que son chiquititos, ya cuando avanzan son capaces de recibir más, de aprender más y de también conocer e interpretar. Entonces sí, ahí estamos en los colegios y en los institutos, Nora, trabajando por ello. Recuerdo una anécdota que me contaba Osvaldo, porque a mí me interesaba mucho que Osvaldo había formado parte de la supervisión de todos esos libros de texto que a veces nos llegaban a nosotros en los colegios, ¿no? Concretamente de lengua y literatura. Y creo, Osvaldo, que había alguna pelea, por supuesto tú estabas en el bando de Tomás, por decir, vale, no solamente Rubén Darío, si hablamos de modernismo tiene que haber, hablamos de los libros de texto para toda España, tiene que haber algo de Tomás Morales también, ¿no? Claro, esto bueno, ya ocurrió hace pues 20 años, que estábamos en esa cosa de hacer libros de texto para institutos, pero que no eran solamente para las Islas Canarias, sino que eran a nivel estatal. Por tanto, era una editorial privada que iba a distribuir los libros en institutos de cualquier sitio, de Madrid, de Castilla-La Mancha, de donde fuera, ¿no? Y claro, cuando los que diseñábamos, entre los que estaba yo, íbamos a abordar el modernismo, como bien se dijo antes, Rubén Darío es el imprescindible, y la propuesta nuestra fue que el segundo era Tomás Morales. Y entonces hubo una pequeña discusión. Digamos, en la central de Madrid de la editorial, dijeron que por qué ese poeta que a ellos no les resultaba familiar, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer una labor de demostración de quién era y cómo había perdurado la obra de Tomás Morales. Y al final se convencieron, quiero decir, no se puso Tomás Morales acompañando a Rubén Darío para la edición de Canarias, se puso para toda la edición estatal. Hablando de recuerdos, quiero que Nora nos deje algún recuerdo más, ¿no? Desde ese privilegio de contar, por supuesto, con lo que forma la parte de la familia de Tomás Morales, aunque evidentemente, lo hemos dicho, nos dejó tan pronto Tomás que no tuvo usted ocasión de conocerle. Claro que no, mi padre tenía 4 años y ahí para abajo habían otros 3, o sea que no, pero bueno, el nombre de Tomás y del honor está grabado en nuestros corazones desde que nacimos, porque el centro de las conversaciones de mi abuela, que yo tenía 6 años cuando se murió, sí, pues siempre eran las conversaciones de abuelo que había escrito, que había ido, pero en el entorno familiar, fuera de eso, pues no se hablaba de Tomás. Y entonces, claro, yo tenía mi libro en la mesa de noche y mis campanas de Vegeta, mi calle de Triana, y me las empapaba. Decía, qué bien escribía mi abuelo, ¿no? Ni lo pensaba. Era una cosa que estaba ahí, que él estaba allá, ahí. No era que yo pensara, ay, mi abuelo, qué bonito. Ay, él, cuando habla de Moya, de Pedralbes, o sea que son muchas historias que poco a poco se te van grabando. Bueno, no te digo nada del Océano Atlántico, eso para mí es el mar mío, como termina el mar de mis sueños, mar mío.
O sea que para mí... Sí que conoció hasta los 6 añitos a Leonor, su abuela, y mujer de Tomás, La que musa. lo que hemos visto en el documental que hoy hemos podido disfrutar en la televisión canaria, se queda constancia también de un amor muy incondicional. Era su musa, su poema a Leonor, su compañera. Bueno, para mí ese es la maravilla de las maravillas, pero claro, porque hay también una cosa sentimental. No solo tenemos que quedarnos con el Tomás Morales artista, detrás del genial poeta se esconde una persona que también merece ser reivindicada, por su conciencia social, por sus ideas innovadoras, por el exquisito trato que siempre dispensó a cuantos le rodeaban. La obra y figura de Tomás Morales me parece que es fundamental reivindicarla en 2022, ya no solo por ese amor que tiene a la naturaleza insular y a su diversidad, y también a la ciudad como un lugar de encuentro y de fraternidad entre la gente, sino a mí me interesa muchísimo la figura humana de Tomás Morales, en el plano entre compañeros, cómo fue determinante en la vida de Alonso Quesada para el impulso de su carrera, cómo la animó siempre a que escribiese y le ayudó a publicar. Me parece que es un ejemplo absoluto de solidaridad entre seres humanos y en concreto entre escritores. A lo mejor es una anécdota, ¿no? Pero, Osvaldo, cuéntame algo de la selva de Doramas. Ya Nora también hace el gesto, ¿verdad? Claro, porque es uno de los núcleos importantes de la obra de Tomás Morales, que proviene de toda una tradición literaria creada por don Bartolomé Cairasco de Figueroa. Y Tomás tiene ese célebre poema, que es el que está recordando Nora, que es Tarde en la selva, que mitifica una vez más ese espacio que está aquí cerquita de esta casa museo, y que le da una dimensión incluso, visto desde este lado del tiempo, casi ecologista, porque es lo que está denunciando la tala del bosque, con lo cual él entra en esa línea y le da esa modernidad en el momento en el que escribe ese poema. Y está reflejado, claro, aquí en el documental, como se ha visto, ¿no? Claro, el presidente sabe por qué se acaba el tema. Yo le iba a mirar a usted y digo, bueno, esa isla verde, ese reivindicar, ¿no?, que se conserve. De hecho, de esa selva de Doramas quedan partes importantes, evidente, pero otras partes se han perdido. Y ahora lo que tenemos es que agarrar bien las que nos quedan y si podemos reforestar otras, ¿no? No, claro, y además estamos recuperando, sí, efectivamente, se está haciendo un esfuerzo enorme y eso nos ha ayudado mucho los programas live, la financiación hemos conseguido de Europa y estamos haciendo una repoblación extraordinaria en todo ese espacio, ¿no? Y se han ganado muchas miles de hectáreas a ese bosque desaparecido. Con aquel espíritu de Tomás seguro que no estaríamos hoy en esa circunstancia, ¿no?, intentando reverdecer la isla, reforestal, porque la isla fue desolada, ¿no? Justamente en esos años, además, lo que es justo antes de la Primera Guerra Mundial, porque toda esa madera que se quemaba servía para hacer carbón, que los nutríamos a todos los europeos con nuestros bosques. Yo creo que también sirve el que hablemos de esto y lo que defendía Tomás Morales para traer ese mensaje a las generaciones actuales, ¿no? Podemos cometer esos errores del pasado y la literatura y la lección que nos puede dar poetas como él nos debe servir también de enseñanza para afrontar el futuro, un futuro distinto para la isla, ¿no? Una isla, Gran Canaria, en la que la presencia de Tomás Morales se deja sentir en todos sus rincones, no solo aquellos que llevan su nombre, sino también en obras como la escultura Exordio el Tritón, de Manolo González, inspirada en la obra del poeta. Tripulante, la llama del entusiasmo prende a vuestras almas bravías. La custodia del barco que os entregan reclama la actividad conjunta de vuestras energías. En vosotros se afianza la utilidad del flete. Todos sois necesarios, todos. Desde el grumete, recién nacido apenas a la visa salobre, hasta el contramaestre que de pómulos de cobre y cana barba que en el túrgido vientre de la nube escarba. Los que en la negra noche hacen de centinela, los que tienen las jarcias para alargar las velas, el que la labor dura del baldeo trajina y los estibadores de carga la sentina, los que trepan a lo alto de las largas entenas y los que desentornan las chirriantes cadenas de las anclas combadas. Amigos, camaradas,
impávidos muchachos ante el acaso ignoto, que vuestra quilla siempre taje un mar en bonanza, y fiad la esperanza al arte del piloto, que cual un dios en la alta plataforma del puente dirige con voz cruda la sabia maniobra, y al timonel prudente, que con mano membruda imprime al gobernalle seguro derrotero. Recios trabajadores del mar, marineros, el Tritón, con su rúbrico caracol, os saluda. Tomás Morales me dio al Tritón, y eso se lo debo toda la vida. De futuro me gustaría hablar ya para finalizar, Nayara, en ese contacto con las nuevas generaciones hemos hablado un poco de cómo se puede ir trabajando también desde la propia Casa Museo, ¿no? El Departamento de Educación. ¿Qué podemos esperar a la hora de implantar? En general ha habido mucho debate sobre la cultura canaria en el currículo escolar, pero ya hablando de nuestra literatura, y concretamente Tomás Morales, pero siendo un poco más ambiciosos y que otras obras importantes que han surgido de plumas canarias queden bien implantadas, ¿qué podemos hacer como reto de futuro? Hombre, las leyes recogen con especial atención a la literatura creada en Canarias, con especial atención a los autores canarios. La ley lo recoge, ahora está en las manos del profesor, si considera que debe hacerlo o no. Nosotros lo hacemos y creo que en general los docentes somos conscientes de que tenemos que hacerlo. Y yo vuelvo a lanzar pues el mensaje de que esta Casa Museo está abierta para los centros educativos. Y no solo se trabaja Tomás Morales aquí, porque es que solo estamos hablando de Tomás Morales, pero está Alonso Quesada, está Saulo Torón, hay muchos otros grandes poetas, y no solo poetas, que están aquí esperando a que la juventud venga a descubrirlos. Entonces, hay trabajo por hacer todavía con los adolescentes. Paco, y ese guante también de futuro, ahora contamos con este documental que digamos que ha contado con ese apoyo fundamental del Cabildo, pero también de la televisión canaria, y luego pues a partir de ahí esa llave que ya la estamos viendo, ¿no? De que la cultura tiene que entrar en la televisión y más en una televisión pública, ¿no? La cultura tiene que entrar en la televisión y al horario al que acabamos de ver el reportaje, porque había aquella máxima de Lelitier que decía cultura para todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Así no. Yo creo que la cultura también está en nuestras leyes, también está en la ley de creación de la Radio Televisión Canaria, la necesidad de fomentar precisamente el conocimiento de todo nuestro acervo cultural. E indudablemente Tomás Morales forma parte de ese acervo y forma parte haciendo una reflexión que es la que creo que debe fomentar una radiotelevisión pública en un archipiélago como este, y es el carácter enormemente creativo que tenemos como personas insulares. Y yo creo que un papel de la radiotelevisión canaria tiene que ser justamente fomentar eso poniendo delante de la pantalla a los que nos pueden servir de ejemplo, y a partir de ese momento aprendiendo en la televisión del propio talento creativo que se da en este pueblo, ¿no? Osvaldo, lo hemos visto, lo hemos comentado, ya existe este documental sobre Tomás Morales. Acabo con una reflexión personal, un poco poniéndome en tu propio papel, toda una vida o gran parte de una vida consagrada a investigar y también a hablar de la obra de Tomás Morales, y ahora con la responsabilidad de haber escrito este documental, dejar esta huella audiovisual, nos quedamos a gusto. ¿Qué significa ahora, a partir de ahora? Porque a ti te habría encantado contar con un documento como este cuando empezabas tus investigaciones, ¿no? A ver, nosotros, y digo nosotros porque incluye a todo el equipo, porque claro, hay muchísima gente que ha trabajado para este documental, empezando por la productora, el director, todo el equipo y demás. A ver, esto era necesario porque realmente Tomás Morales es una persona que de ser leyenda en vida ha pasado a ser un mito, y nos hacía falta en el nivel educativo del que estamos hablando, que me ha encantado que se haya llevado por ahí el coloquio, nos estaba faltando un producto que sea divulgativo, porque los investigadores siguen investigando y seguirán investigando y todo eso se va produciendo, pero lo importante es la transferencia. ¿Qué es lo que tenemos con un documental como este, modestamente? Pues un producto que la gente pueda ver, pues no solamente ahora, sino más adelante, y otras generaciones, y que diga, pues este es el perfil de un artista de máximo nivel, pero no solamente eso, sino de todo un momento, porque hemos reflejado en la película a Tomás Morales, que es el que nos ha traído aquí, pero ahí está todo el momento, esa pléyade de autores de Canarias, esa relación con ese momento en Madrid, esa relación con lo americano, es decir, está todo. Y esto es divulgación.
Esto no es un trabajo científico de estudiosos y de investigadores. Todo eso se sigue haciendo, pero nos hacía falta esto, nos hacía falta la pieza divulgadora. Yo siempre recuerdo una película infantil de estas de Pixar, Coco, muy vinculada a la muerte, al ritual también de la celebración de la muerte, y ahí hay una idea subyacente en toda esa película. Uno realmente no muere cuando falleces vitalmente, realmente vienes a morir el día que muere la última persona que se acuerda de ti, que mantiene un recuerdo de tu existencia. Bien, pues 100 años después, Tomás Morales sigue muy vivo en muchas memorias, y yo espero que con el esfuerzo que ha hecho el Cabildo a lo largo de todo este año, con nuestro pequeño granito de arena, que los próximos 100 años Tomás Morales siga siendo un personaje recordado, porque creo que es fundamental para lo que representa la canariedad, entender nuestra filosofía de vida en el medio del Atlántico, rodeados de un océano que él también supo plasmar en su poesía, ¿no? Yo fui el bravo piloto de mi bajel de ensueño, argonauta ilusorio de un país presentido, de alguna isla dorada de quimera o de sueño oculta entre las sombras de lo desconocido. ¿Acaso un cargamento magnífico encerraba en su cala mi barco? Ni pregunté siquiera. Absorta mi pupila las tinieblas sondaba y hasta hube de olvidarme de clavar la bandera. Y llegó el viento norte desapacible y rudo. El vigoroso esfuerzo de mi brazo desnudo logró tener un punto la fuerza del turbión. Para lograr el triunfo luché desesperado, y cuando ya mi brazo desfalleció, cansado, una mano en la noche me arrebató el timón.